Llegaron despistando a la gente a bordo de un camión de renta de Penske. Saltaron y comenzaron a correr por el estacionamiento. Cuando la gente, los inmigrantes, los vieron, pues ya los tenían encima a los agentes de ICE. Se llevaron 16 personas. La redada la realizaron en un estacionamiento de Home Depot en Los Ángeles, cerca del downtown. El nombre del operativo fue Caballo de Troya, porque llegaron metidos adentro de un camión. La cosa es que detuvieron a varios trabajadores jornaleros, las señoras que hacen los tacos y los desayunos, que yo lo sé, porque paso por ahí casi todos los días, porque está como a 2 cuadras de donde trabajo. Así lo vio un testigo. Se estacionaron allí en ese Starbucks y en esa parte del lote queda al Boulevard Wilshire y agarraron a quien pudieron. Y esos, a los que agarraron, me atrevería a decir, no se levantaron con la intención de dañar a nadie, sino de trabajar para sacar adelante a su familia. Eso es lo que hace cualquier persona correcta, legal o ilegal. Luego, viendo las noticias o surfeando por las redes, me encuentro con el afán de darle oportunidad y quizá peso o balance de la información a personas que cuando se discute el tema tan complejo de la migración ilegal dicen algo como esto. Porque todo inmigrante ilegal es un criminal. Cruzar ilegalmente a este país es en contra de la ley y eso te hace un criminal. Y eso lo dice un senador, Ted Cruz. Por precisión hay que decir que sí es en contra de la ley, pero no es un crimen, es una violación civil y no un crimen, una vez más. Y hay una razón para eso, a eso voy. Pero ese tipo de ideas, como las que dijo Ted Cruz, es lo que nos lleva a esta otra. ¿Qué parte de ilegal no entendés? Legal es ilegal, escriben muchos en redes o lo dicen en televisión o en cualquier medio. ¿Dónde eres? La razón, sencilla, ¿Honduras? porque no es delito. Porque los que escriben las leyes saben que detrás de un delito hay una intención deliberada de dañar. Cruzar a Estados Unidos para vivir mejor no es con la intención de dañar a nadie. Pero sigamos con lo que justifica algunas de las redadas para algunas personas. Yo soy el hijo de un inmigrante. Mi padre vino de Cuba en 1957, pero vino legalmente. Hay una manera correcta de venir al país y es esperando en línea y seguir las reglas. Lo que Ted Cruz no te dice es esto. En 1957 el marco legal vigente era la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952. Esa ley mantenía cuotas basadas en el origen nacional que favorecían a los países del norte y oeste de Europa. Pero países como Cuba estaban exentos de esas cuotas, lo que significaba que sus nacionales podían emigrar siempre que reunieran los requisitos básicos, sin estar sujetos a un cupo numérico estricto. Así, cuando la ley te favorece, pues es fácil decir de que hay que seguir la ley. Mi punto, decir que ilegal es ilegal no es suficiente para cerrar el debate, porque antes habían conductas, por ejemplo, legales, que ahora son ilegales y viceversa. Y eso es porque la ley es una convención. Es básicamente un grupo de personas poniéndose de acuerdo, diciendo para bien o para mal, o para lo bobo, que algo es legal o ilegal. Y votaron. Eso es la ley. O sea, la ley no es un valor supremo en sí mismo. No es que Dios bajó y nos dio las tablas. La ley migratoria actual, enmendada de manera importante en 1996, es una ley de hombres para hombres que se quedó corta. Es ineficiente, es insuficiente, es inflexible e injusta y no responde a la realidad ni social, ni cultural, ni económica de este país. Por eso hay inmigración ilegal. Miren, la gente que viene acá legal o ilegalmente lo hace porque tiene claro que los valores supremos son la vida, la libertad y conseguir la felicidad. La gente viene por persecución política, religiosa, racial, por guerras, por crimen de las maras o porque no hay cómo ganarse la vida en su país. Y si la ley escrita choca contra esto y además es anticuada e inadecuada, entonces la gente la ignora, porque el imperativo de sobrevivir, esa necesidad, supera todo. La respuesta al llamado problema migratorio no es tirarle cruelmente a los agentes de ICE a la gente, es reconocer que lo que hay es un problema de procesamiento y de avenidas legales para inmigrar. Lo que hay es un sistema de leyes que ya no le sirve a este país. Hay un grupo de gente que lo sabe, que trabaja en el gobierno y aún así las aplica.
Y hay un montón de incautos e irreflexivos contaminados por esas opiniones que votan y que creen que las leyes son sacrosantas y que con decir ilegal es ilegal se cierra el tema. No han caído en la cuenta que este es un problema creado por inacción de sus congresistas y sus senadores. Alegrarse por la crueldad con la que se trata a la gente en la calle en estos operativos o en los pasillos de las cortes migratorias dice más de la ignorancia, de la maldad de algunos y del pobre entendimiento de la inmigración ilegal. Aquí creo que la pregunta que deberíamos hacernos todos, incluidos los que disfrutan de este teatro cruel, es ¿qué clase de grupo de humanos queremos ser? Thomas Jefferson, uno de los fundadores de este país, escribió que todo ser humano tiene derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Él no escribió todo ciudadano, ni todo aquel con papeles. Dijo todos los hombres. Y si alguien cruza una frontera huyendo del hambre, de la violencia o de la desesperanza, no lo hace por deporte. Lo hace porque su necesidad es más fuerte que su miedo, que una ley anticuada y que un presidente. Y eso, en cualquier lenguaje moral, no es un crimen. Es un acto de autopreservación, un imperativo humano. Si servimos para limpiar o construir casas, para cocinar comida, o para lavar autos, o para ser profesionales en lo que sea, también servimos y queremos vivir sin acoso y sin miedo, con derechos y respeto como humanos. Grill out.